Buenos días, hoy vamos a ver cómo dimensionar una plataforma de Axon Soft. Esto se refiere a dos partes. Por un lado, dimensionar, especificar las características del servidor o cliente que se van a utilizar. Y por otro lado, especificar el almacenamiento que se va a requerir. Lo primero que vamos a hacer es descargar una herramienta propia de Axon Soft a los efectos de dimensionar la plataforma hardware, principalmente el servidor que se va a utilizar. Para ello, vamos a ir a la página web axonsoft.info. Esta es una página propia de Axon Soft Sudamérica, donde tenemos herramientas y materiales de soporte. Para ingresar a la página ustedes van a requerir un usuario y una password que debe entregarles el personal de Axon Soft. Una vez dentro de la página, hay un apartado en la misma que se refiere a utilidades. Y dentro de utilidades hay una calculadora para cámaras IP. Esa herramienta se descarga por única vez y se instala en la computadora donde se quieran realizar estas actividades de dimensionar la plataforma. En este momento está descargando, vemos en la parte inferior de la pantalla que está descargando la herramienta. Una vez termina de descargar, la herramienta va a ser ejecutada para poder dimensionar la plataforma. Damos clic ahora para ejecutar y se inicia el proceso de instalación de la herramienta. En este caso el antivirus está generando alguna advertencia con este producto que no está en la lista de productos autorizados del antivirus. Yo voy a continuar. Vamos a decirle que continúe la ejecución. Y vamos a ver si se completa la instalación del producto. Muy bien, el producto ya se instaló correctamente. Vamos a ver un icono llamado IPCalc. Esta herramienta es una herramienta propia de Axon. Sirve tanto para Intellect como para Axon Next. Sirve para ambos productos. Abrimos la herramienta y vemos esta interfaz de usuario que tienen en pantalla, donde en la parte superior izquierda se definen 6 variables, el códec de video que se va a utilizar, el tipo de escenario que se tiene, hay 3 escenarios posibles en esta herramienta, la marca de cámaras que se utiliza, la resolución que se va a utilizar, cantidad de cámaras y cuadros por segundo. En la parte inferior, la herramienta nos lleva hacia la calculadora de almacenamiento de diversos fabricantes. Y en la parte de la derecha nos permite escoger los días de grabación, cuántas horas por día se va a grabar y especificar si queremos ver la información en terabytes. Caso contrario, la va a brindar en gigabytes. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos un cliente con 80 cámaras que se van a grabar a una resolución de 1280 x 960. Muy bien, entonces suponemos, como en todos los proyectos de video IP relativamente nuevos, que el códec que se va a utilizar es H264. Caso contrario, se va a ocupar mucho espacio en disco, es inconveniente. Entonces supongo que se utiliza H264. Acá hay 3 tipos de escenarios. Escenario 1 es street, calle, oficina y avenida. Calle puede ser oficina o avenida, autopista. El escenario es muy importante porque en el caso del códec H264 el sistema almacena las diferencias que hay entre los cuadros de video. Un escenario de mucho movimiento va a generar un cálculo muy diferente a un escenario de poco movimiento. Es importante que escojamos el escenario más parecido al caso que tengamos. Imaginemos que en este caso estamos hablando de un hospital. Voy a suponer que el hospital tiene un escenario parecido a una oficina. Dijimos códec H264, un escenario de oficina que entiendo que es similar al hospital. Luego la herramienta nos permite elegir el fabricante. Este tema del fabricante es una referencia. Generalmente el cuadro que ocupa digamos, el fotograma de video es similar en todos los fabricantes. Influye más la resolución y el códec de video. Entonces yo elijo Axis, pero este cálculo es válido para cualquier fabricante. Decíamos que la resolución que vamos a utilizar es 1280 x 960 y habíamos hablado de 80 cámaras. Imaginemos que vamos a trabajar a 25 cuadros por segundo. Muy bien, una vez elegidos esos 6 parámetros, supongamos que voy a grabar 30 días de forma continua por 24 horas y queremos ver la información en terabytes. Una vez elegidos estos parámetros, hacemos clic en este botón de agregar.
Muy bien, una vez que hicimos clic en agregar, el sistema genera los resultados que estábamos esperando. Por un lado nos indica el ancho de banda que se va a requerir y el espacio en disco requerido a priori, y por otro lado nos indica distintas opciones de plataforma para esta instalación. Vamos a analizar la información que está del lado derecho. Fíjense que me está dando 8 opciones de plataforma para el servidor. Las primeras dos columnas se refieren a la situación en que uno quiere visualizar en el mismo servidor. Nosotros no recomendamos visualizar en el mismo servidor, siempre recomendamos visualizar en un puesto cliente, uno o más puestos clientes. Estas dos columnas no las vamos a prestar atención, estas dos columnas, y vamos así mirar la columna, la número 3, que dice cantidad de servidores sin visualización. Eso es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, vemos que con una configuración del tipo i7, un servidor i7, al 50/60% de CPU podríamos gestionar esas 80 cámaras. Por otro lado, si vamos a una configuración del tipo Xeon, veremos en la última instancia que una configuración X5650 con un solo equipo podríamos estar gestionando estas 80 cámaras, son 20-30% de CPU. En este caso, nosotros siempre sugerimos que no haya tanto consumo de CPU a priori, porque luego uno podría agregar analíticas u otras funciones que van a cargar en mayor medida el CPU. Entonces, en este caso yo escogería esta opción. Estamos a un 20-30% del procesador, estamos holgados y con eso estamos tranquilos de que el sistema va a funcionar correctamente para estos parámetros. Una aclaración importante: para calcular el almacenamiento requerido, nosotros siempre sugerimos utilizar la herramienta del fabricante, no utilizar esta herramienta. Si bien esta herramienta me está otorgando una medida, en este caso de 18,52 terabytes, no recomendamos utilizar esta herramienta porque puede no ser tan precisa y podemos llegar a cometer un error. Es mejor ir a la herramienta del fabricante, que es más precisa estos efectos. Ahora vamos a ver en la segunda parte de este contenido un ejemplo con la herramienta del fabricante Axis. Así que, como decíamos entonces, acá hemos definido el servidor y para el almacenamiento vamos a utilizar otra herramienta. Un último comentario. Respecto del puesto cliente, Axon Soft siempre recomienda lo siguiente. Primero hay que tener en cuenta que todos los sistemas actualmente, a enero del 2013, los sistemas Axon Soft hoy por hoy son de 32 bits. Eso quiere decir que aprovechan hasta 4 GB de memoria RAM del sistema operativo Windows. Es decir, no queremos una memoria RAM ni en el servidor ni en el cliente mayor a 4 GB. La configuración del servidor, dijimos que se usa la herramienta IPCalc. Ahora, para la configuración del cliente, nosotros sugerimos siempre algo parecido, que es usar un equipo de configuración Intel i5 con 4 GB de RAM, por lo que acabo de comentar. El disco puede ser un disco de 200 GB, porque es el disco que se utiliza solamente para el sistema operativo y para el software. Y sí, muy importante, la placa de video debería ser una placa de 1 GB. Un ejemplo es una placa Nvidia GeForce de 1 GB, otra placa podría ser ATI Radeon de 1 GB o alguna otra placa de mercado. Aclaración importante: en el caso de Axon Next, para el puesto cliente, para acceder a la interfaz de usuario de Axon Next, se requiere que la placa de video sea compatible con OpenGL 1.3. Estas placas comentadas anteriormente son compatibles con OpenGL 1.3, con lo cual no hay problema, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Ese es un requerimiento de Axon Next. Bien, con esto tenemos la configuración del cliente. Si ustedes quisieran tener múltiples monitores en ese cliente, bueno, tendríamos que conseguir una placa de video que permita múltiples monitores. Normalmente las placas de video de este estilo permiten hasta 2 monitores. Si yo quisiera tener 4 monitores conectados a este puesto cliente,
o debería colocar dos placas de video de este tipo o una placa que tenga 4 salidas. Con eso podríamos conseguir el objetivo que se quiere buscar. Bien, continuamos con el curso, con esta charla, y ahora vamos a ver cómo dimensionar el almacenamiento. Les decía que una herramienta válida puede ser la herramienta de Axis, también hay otras herramientas. Vamos a buscar la herramienta de Axis desde Google, vamos a hacer la siguiente búsqueda, buscamos Axis Design Tool, Axis Design Tool. Axis Design Tool nos lleva a este link, nos lleva a esta página donde debemos dar clic en el botón de iniciar herramienta. Muy bien, les cuento rápidamente cómo se configura esta herramienta. Tenemos por un lado, si hacemos doble clic acá arriba, podemos elegir el nombre que queremos darle, elegimos una marca y un modelo de cámara. Voy a dejar este modelo porque sé que soporta varias resoluciones. Elegimos la cantidad de cámaras, llegamos con el ejemplo de las 80 cámaras y elegimos el escenario. Nuevamente es importante tener en cuenta que el escenario es fundamental, ya que no es lo mismo, por ejemplo, una recepción donde hay muy poco movimiento que una estación de tren, por ejemplo. Voy a suponer, estábamos en el tema del hospital, voy a suponer una recepción. Si queremos ver el escenario elegido, cómo sería ese escenario, acá hay un botón de play que nos permite visualizar ese escenario. Bueno, acá elegí perfil personalizado, de forma que podemos trabajar sobre grabación continua, que es lo que me interesa dimensionar. Cuadros por segundo, bueno, imaginemos 24, 25. Resolución, en este caso, anteriormente estábamos hablando de una resolución de 1280 x 960. La herramienta de Axis no tiene esa resolución, tiene algo un poquito mayor que es 1080p. 1080p quiere decir 1920 x 1080, que son 2 millones de píxeles, o sea 2 megapíxeles. Voy a elegir 1080p, eso es, les repito, 1920 x 1080. Elegimos 1080p, supongamos que la compresión es una compresión estándar, que no estamos grabando audio, y suponemos una grabación continua, quiere decir 24 horas al día. Perfecto. Damos clic acá en el botón que dice hecho, y desde acá, desde configuración, podemos elegir la cantidad de días que queremos almacenar. Imaginemos 30 días. ¿Sí? Bien, ahí ya la herramienta, voy a abrir de nuevo la pantalla anterior, fíjense que la herramienta ya me está diciendo acá arriba el almacenamiento requerido, dice 49,8 terabytes. Vean cómo cambia ese almacenamiento cuando yo cambio el escenario. Cuando elijo el escenario de cruce, pasó a ser 82,4 terabytes. Elijo el escenario de escalera, 112 terabytes. Fíjense la gran diferencia. Estación, 288 terabytes. Patio de colegio, 73 terabytes. Y recepción, 49 terabytes. Como habrán visto, varía mucho el almacenamiento según el escenario. Por eso es muy importante que el escenario que estemos considerando sea lo más parecido al escenario real. De la misma manera, si quisiéramos experimentar, por ejemplo, con una menor cantidad de cuadros por segundo para grabar, podemos cambiar esa opción y ya inmediatamente bajé a la mitad el almacenamiento requerido. Y de esta misma manera podemos seguir experimentando sobre todas las variables. Luego perfectamente podemos capturar esta pantalla y usarla como documentación de nuestro proyecto. Si quisiéramos menor resolución, bueno, por ejemplo una resolución de 720p, tendríamos ya un cuadro también menor y desde acá podemos manejar todas las variables. Un tema importante a comentar es que los sistemas de video IP, en lo referido al almacenamiento, son muy sensibles a la resolución, a los cuadros por segundo principalmente, porque una imagen de, por ejemplo, 1920 x 1080 equivale a 4 veces una imagen VGA. Es decir, una cámara a 1920 x 1080 es similar a 4 cámaras VGA, 4 cámaras que vendrían a ser analógicas. De ahí el requerimiento mucho mayor en espacio y de ahí la necesidad de usar H.264.
Bueno, con esto damos por concluido esta parte de dimensionar hardware y software. Último comentario a modo de resumen es, entonces, tener en cuenta que las variables que más afectan el almacenamiento son cuadros por segundo, resolución y el códec. Es fundamental usar un buen códec de compresión que debería ser H.264. Y también habíamos dicho el escenario, o sea, no es lo mismo una recepción que una autopista. Es un escenario que nos puede dar una diferencia enorme. Y si el cálculo lo hicimos para una recepción, siendo que finalmente se trataba de una autopista, podemos cometer un gran error. Bueno, con esto terminamos esta parte del curso. Muchas gracias.